Buen día, vamos a hacer en este video, el día de hoy, la grabación que corresponde a las medidas de dispersión, pero para el caso de datos agrupados del ejercicio del video anterior. Recordemos el ejercicio. Nos dice que cierta escuela realizó un experimento para determinar el coeficiente intelectual de alumnos y para eso aplicó un examen a un determinado número de alumnos escogidos al azar. Recuerden que eso es de una muestra. De tal suerte que los resultados son 20 que se presentan aquí y señalamos en el video anterior, lo remarco en esta ocasión, que el punto importante principal del inicio de los análisis es ordenar nuestros datos de alguna manera, de manera ascendente, desde el 106, que es el menor valor identificado en nuestros datos, hasta el 124. Tenemos así la claridad de la información. Ahora entremos al tema formal, que es las medidas de dispersión para datos agrupados. En este caso, es indispensable construir la tabla de distribución de frecuencias. ¿Y cómo construimos esa tabla de distribución de frecuencias? Recapitulemos. Necesitamos el rango, que ya lo habíamos evaluado, 124, que es nuestro valor último o máximo, menos 106, que es nuestro valor mínimo o valor inicial. Eso nos da 18. Por lo tanto, el rango que tenemos es de 18. Vamos a determinar el número de intervalos de clase, que serán los renglones que tendremos en nuestra tabla de distribución de frecuencias. Ocupamos la expresión 1 más el producto de 3.322 por el logaritmo de 20. Al hacer esta operación, nuestro resultado es 5.322. Recordar, por favor, este valor de K tiene que ser un valor entero y el resultado que obtenemos se tiene que redondear. Obviamente el redondeo es al inmediato siguiente, que será 6, o quedar en el valor que corresponde. En este caso, si es 5.322, el redondeo es a 5. Y por ese hecho nosotros tendremos 5 intervalos de clase. Si ya se definió el número de intervalos de clase, vamos a facilitarnos el análisis construyendo el mismo ancho para cada intervalo, y ese ancho simplemente lo vamos a determinar como el rango, que son 18, entre 5, el valor entero, no el resultado de la operación, el valor entero que se redondeó de la K. Entonces 18 entre 5 es igual en este caso a 3.6. ¿Cuál va a ser nuestro ancho? Recordemos nuestra información, son puros enteros. Como son puros enteros, para que no tengamos problema para asignar los valores, entonces tomaremos el entero y el decimal. Así que en este caso tomaremos como ancho 3.6. ¿Cómo construimos nuestra tabla de distribución de frecuencias? Nuestra tabla la vamos a construir con nuestra variable y nuestra frecuencia. Tomamos el valor mínimo o el valor más pequeño de nuestros datos, que es 106. A este 106 le sumamos nuestro ancho de 3.6 y nos da 109.6. Este valor, que es el límite superior del primer intervalo, lo vamos a tomar como el límite inferior del segundo intervalo, 109.6, al cual, para conocer el límite superior de ese intervalo, le sumamos otra vez el ancho de 3.6, que nos va a dar 113.2. Este valor, que es el límite superior de este intervalo, será el límite inferior del siguiente, y a este le sumamos otra vez 3.6 para que nos dé 116.8. Este lo tomamos y lo ponemos como el inferior, y le sumamos los 3.6 para que nos dé 120.4. Este 120.4 lo ponemos en el inferior y cerramos con nuestro valor extremo de nuestros datos, que es el 124. Normalmente los anchos de cada intervalo siempre van a ser el que seleccionamos, pero en ocasiones el último intervalo, cuando hay detalles de decimales, no es el mismo, sin embargo lo consideramos como es. La frecuencia. Buscamos ahora nuestros datos. ¿Cuántos datos están dentro de 106 y 109? Si observamos nuestros datos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 8 los valores comprendidos en este intervalo.
¿Cuántos? Ya no se incluye el 109 porque el 109 está aquí. Entonces será del 109.6 al 113. Si vemos nuestros datos, entonces van a ser ahora 1, 2, 3, 4, 6, 7. 7 los valores correspondientes. De 113.2 a 116 revisamos nuestra información y tenemos ninguno, 0 datos. De 116.8 al 120, si hablamos de números enteros, entonces sería del 117 al 120, tendremos simplemente 2 valores de 119. Finalmente, ya no va a ser 120, sino sería 121. Del 121 al 124 tenemos 3 valores. Importante, no puede existir intervalo de clase sin elemento alguno. Observamos que eso sucede aquí. Por lo tanto, ese se tiene que asociar al intervalo de 0 frecuencia con el siguiente. Quiere decir que estos dos intervalos los tenemos que asociar para que nos formen 1 y ya no tengamos este detalle que nos llegue a causar alteración en nuestros resultados de medidas de tendencia central o de dispersión. El resultado de esta tabla es nuestra tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Resulta con el ajuste que se menciona de la siguiente forma: desde 106 hasta 109.6, una frecuencia de 8. Punto medio es la suma de estos dos entre 2, que nos da 107.8, por eso se encuentra a mitad de este intervalo, con una frecuencia de 8 ya vimos, y una frecuencia acumulada ascendente de 8. Siguiente intervalo de 109.6 a 113.2, con una frecuencia de 7. Punto medio, la suma de estos dos entre 2, 111.4. Frecuencia acumulada 15, porque son 8 más 7, son 15. El ajuste viene a continuación. El intervalo donde aparecía 0 frecuencia empezaba en 113.2. Como lo asociamos con el siguiente, tenemos el límite del intervalo donde tenemos una frecuencia de 2 de 120.4. Entonces aquí tenemos el doble de los intervalos anteriores y del siguiente, pero sin embargo son con 2 frecuencias. Punto medio, la suma de estos 2 entre 2, 116.8. La frecuencia acumulada, llevamos 15 más 2 son 17. Y el último intervalo, 120.4 menos 124, nos da con 3 de frecuencia y el punto medio de 122.2. La frecuencia acumulada, 17 más 3 son 20. Así pues, el rango que obtenemos ahora será para datos agrupados el último valor, 124, menos el primer valor, 106, que nos siguen dando los 18 que teníamos originalmente en el análisis. Como es importante conocer la media aritmética, la media o el promedio para determinar estas medidas de dispersión, para nuestros datos agrupados, nuestro valor promedio es la suma de las frecuencias por sus puntos medios entre el número de intervalos. Así tendremos 8 por 107.8 más 7 por 111.4 más 2 por 116.8 más 3 por 122.2 entre 20. Así que el producto o el resultado de los productos son 862.4 más 779.8 más 233.6 más 366.8 entre 20, que tendremos 2242.6 entre 20 igual a 112.13. El valor de la media aritmética o promedio, en este caso es de 112.13. Ya con ese valor vamos a determinar nuestras medidas de dispersión, empezando por la desviación media. La desviación media es la suma de las frecuencias por la diferencia del punto medio menos el valor promedio en valor absoluto entre el número total. Hagamos el denominador. El denominador entonces es 8 veces la diferencia de 107.8 menos 112.13, más 7 veces, que es la frecuencia, 111.4, que es nuestro valor de punto medio, menos el valor de la media, esto en valor absoluto, más 2 veces, que es la frecuencia, por nuestro punto medio de 116.8 menos la media de 112.13, más 3 veces la frecuencia por nuestro valor de 122.2 menos la media. Si hacemos la diferencia, simplemente tenemos 8 veces por menos 4.33, 7 por menos 0.73, 2 por 4.67 y 3 por 10.03. Lo que nos da, como son valores absolutos,
estos dos valores negativos tienen que ser positivos y así tendremos 34.64 más 5.11 más 9.34 más 30.21, lo que nos da en el denominador 79.2. La desviación media entonces será 79.3, perdón, dije 2, me equivoqué, es 79.3 entre 20, con lo cual obtenemos 3.965. Por lo tanto, la desviación media es de 3.965, que será nuestro segundo valor de dispersión para datos agrupados. La varianza, recordemos que la vamos a calcular como S cuadrada, que es la suma de la frecuencia por la diferencia de punto medio entre la media elevado al cuadrado entre n-1, parecido a la desviación media, pero en lugar de que sea valor absoluto es al cuadrado. Así que con esto nosotros vamos a obtener algo muy semejante a lo que hicimos: 8 veces por la diferencia de 107.8 menos 112.13 al cuadrado, más 7 veces 111.4 menos 112.13 al cuadrado, más 2 veces 116.8 menos 112.13 al cuadrado, más 3 veces 127.2 menos 112.13 al cuadrado. Las diferencias, las mismas que teníamos de desviación media, menos 4.33, menos 0.73, 4.67 y 10.03, cada uno por sus correspondientes frecuencias, pero antes de hacer ese producto debemos de elevar al cuadrado. Así que tendremos 8 por 18.7489 más 7 por 0.5329 más 2 por 21.8089 más 3 por 101.4049, y eso nos va a arrojar 149.9912 más 3.7303 más 43.6178 más 304.2147. En total tenemos 501.554. La varianza es 501.554 entre 20 menos 1, que eso es 501.554 entre 19, que nos da 26.3975. Así que nuestro resultado de varianza es de 26.3975. La desviación estándar es la raíz cuadrada de este valor, y la raíz cuadrada de 26.3975 es 5.1378. La varianza se convirtió, cuando obtenemos la raíz cuadrada, en desviación estándar, es 5.1378. Y lo único que nos resta es comparar los resultados de este ejercicio para datos no agrupados y para datos agrupados. Observamos que el rango es el mismo, de 18. La desviación media para datos no agrupados, de 4.575, para datos agrupados, 3.965. La varianza para datos no agrupados, 35.1868, para datos agrupados, 26.3975. La correspondiente desviación estándar, 5.9318 para datos no agrupados y 5.1378 para datos agrupados. Algo que debemos de observar también es que el valor de la media, en el primer caso, para datos no agrupados, nos dio de 112.85 y para datos agrupados 112.13. Observamos que hay ligeras diferencias en los valores como resultado, o si hay diferencias considerables, por ejemplo, de 35 a 26, hay una considerable diferencia de 4 a 3, pero eso es por la metodología del resultado, la metodología de resolución, y cómo ocupamos no agrupados y agrupados. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Lo que nos solicitan. Si es por datos agrupados, por datos agrupados. Si es por datos no agrupados, por datos no agrupados. Y de esa forma tendremos los mejores resultados. Y así, con esto finalizamos este video y les agradezco la atención.